ODS. Es un gusto tenerlos aquí. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante donde nos acompaña la doctora Claudia Pedraza. Eh, Sean todos bienvenidos. En general, comentarles un poco acerca de estas cátedras y cuál es la iniciativa que han tenido las universidades lasallistas para abonar en la solución de los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? En septiembre de 2015, los dirigentes mundiales aprobaron en el seno de las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que comúnmente conocemos como ODS, con lo que quedó constituida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Esta agenda, como muchos sabemos, se compone de 17 objetivos divididos en 169 metas que configuran el marco a través del cual los países podrán dirigir sus esfuerzos a poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, ¿no? Es lo que se propuso en esta agenda. Entonces, las universidades lasallistas, en este caso es la Salle Bolivia, Brasil, Colombia, México y Perú, han decidido crear una cátedra internacional donde se aborde el análisis de los objetivos de desarrollo sostenibles vinculados a la formación de los estudiantes, es decir, desde las universidades. Por lo tanto, en esta cátedra se están abordando dos objetivos de desarrollo sostenible, el 1, que es fin de la pobreza, y el 5, que es igualdad de género. Sin duda, estos espacios académicos buscan acercar a los estudiantes de nuestras universidades para que conozcan la perspectiva y los avances que se han tenido en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. Como ven, es una agenda a corto plazo, el 2030 pues, está muy cerca, mucho más cerca de lo que a veces tenemos claro. Entonces vamos a iniciar con nuestra conferencia titulada Alfabetizaciones digitales críticas para reducir la brecha de género, la cual está a cargo de la doctora Claudia Pedraza. Antes de ceder la palabra a la doctora Claudia, voy a dar lectura a su semblanza. Claudia Ivette Pedraza Bucio es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Especialista en temas de género, periodismo y tecnologías sociodigitales. Actualmente es investigadora docente de la Universidad La Salle México y jefa de investigación de arquitectura, diseño y comunicación en la misma universidad. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, categoría nivel 1. Es integrante del Seminario de Alfabetizaciones Digitales Críticas de la UPN, ha sido docente de la UAM Coajimalpa y de la Universidad Latina, obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Tesis de Género, Sor Juana Inés de la Cruz 2016, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres en la categoría doctorado. Fue guionista, realizadora, locutora y productora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Radio Michoacán, y reportera de deportes del diario Provincia. Trabajó como jefa de Departamento de Monitoreo de Accesibilidad de la Dirección General de Análisis y Contenidos de Medios Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues como bien pueden darse cuenta, tenemos aquí una experta y ella nos va a hablar, como les decía, de alfabetizaciones digitales críticas para reducir la brecha de género. Doctora Claudia, adelante, por favor. Doctora Claudia, tiene el micrófono cerrado. Y estoy ya, ¿verdad? Perdón. Esto de las tecnologías, justamente hablando de la brecha digital, bueno, siempre nos hacen una jugada. Pero bueno, pues primero que nada agradecer la invitación para participar en esta serie de pláticas y conferencias, esta cátedra ODS, donde precisamente uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se están abordando es el de la igualdad de género, que, bueno, como gran objetivo trata de poder erradicar todas las formas de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres. Y entre sus metas particulares, una de las que tiene es justamente promover la utilización de las tecnologías para el empoderamiento de las mujeres. No obstante, así como está enunciado,
esta meta, pues no da cuenta de los retos que hay para incorporar a las mujeres a las tecnologías. Y un poco la plática que hoy les voy a compartir va en ese sentido. Cómo se pueden desarrollar estas alfabetizaciones digitales críticas, estos procesos de alfabetización digital, que más adelante compartiré que estamos entendiendo, para reducir la brecha de género, principalmente la brecha de género digital, pero las brechas que se articulan alrededor de la ausencia de las mujeres en las tecnologías. Y entonces, bueno, yo quiero empezar colocando esta idea que seguramente hemos escuchado en múltiples espacios, en nuestras clases, en publicidad de telefonía, de computadoras, en fin, como un eslogan que está presente en muchos espacios donde se habla de la vida actual, que es esta idea de que vivimos en un mundo interconectado, ¿no? Y claro, nosotros volteamos a ver nuestro día a día y decimos, pues sí, o sea, vivimos muy al pendiente, muy dependientes también de nuestras computadoras, nuestros aparatos móviles, todas las tecnologías que nos permiten no solo conectarnos para mensajearnos y dar likes en Facebook o en Twitter o en TikTok, sino también para acceder a espacios como este, ¿no? Espacios educativos, para hacer trámites de gobierno, en fin. Y de hecho, yo quisiera compartir 3 datos que me parecen fundamentales, aunque hay muchos más, que reflejan esta centralidad que han adquirido las tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana. El primero, bueno, son 4 datos, ya me estoy dando cuenta aquí. Bueno, el primero es precisamente que según la organización, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se calcula que hoy en día más del 90% de los trabajos que se realizan en el mundo tienen algún componente digital, ¿no? Incluso aquellos trabajos que parecería que están totalmente alejados de lo digital, en alguna parte del proceso tienen que ver con la intervención de las tecnologías digitales, ¿no? Entonces eso nos habla de un panorama laboral donde saber utilizar las tecnologías se hace cada día más apremiante. Se prevé también, según la OCDE, que en los próximos 20 años, del 30 al 50% de los puestos de trabajo podrían automatizarse. Es decir, que muchas de las actividades y procesos lo van a hacer precisamente las tecnologías digitales y eso va a involucrar que las personas adquieran otro tipo de competencias laborales que también se vinculen con esa automatización. Según la Organización Iberoamericana de Educación, en ámbitos educativos, más del 97% de las clases en los diferentes niveles de toda Iberoamérica incluyen las tecnologías digitales en el plan pedagógico. Esto quiere decir que cada vez más acceder a los espacios educativos implica también tener conocimientos sobre las diferentes plataformas, redes, aplicaciones que se usan dentro de una clase para generar aprendizajes. Y por último, esto, ¿no? De acuerdo al OCDE también, hay una tendencia de los gobiernos a realizar los procesos y trámites y servicios públicos en línea, es decir, cada vez más acceder a ciertos derechos, obtener ciertos beneficios gubernamentales pasa por realizar procesos a través de las tecnologías digitales, ¿no? Ahorita hablamos de un 66%, la tendencia es que gran parte de esos procesos, de ese acceso a derechos, de ese acceso a trámites, de ese acceso a beneficios, se realice también a través de estas plataformas. Entonces, sí, las tecnologías digitales están en nuestra centralidad, como yo decía, más allá de este mandar mensajes, que es lo que hacemos cotidianamente, involucra también las oportunidades de acceder a derechos como el trabajo, la educación o los servicios públicos. Y en efecto, si nosotros pensamos en esta idea del mundo interconectado y revisamos los datos que la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones nos da, es que, pues sí, hay una gran cantidad de personas conectadas a Internet. Según las últimas revisiones, son 5,000 millones de personas que están conectadas a la red, pero esto representa el 60. Las personas están igualmente conectadas, ¿no? Y entonces, ¿me escucho? Bueno, ¿me escucho?
¿Sí me estoy escuchando? Perdón. Ya, como que se fue el internet o algo. Sí, Ok, sí, ya te escuchas bien. perfecto. Entonces, bueno, lo que les comentaba y nos da un poco cuenta este mapa es cómo, pues sí, el mundo tiene acceso a Internet, pero no tiene acceso a Internet en las mismas condiciones, ¿no? Y aunque el acceso a Internet es un gran indicador de la penetración de las tecnologías sociodigitales, el puro acceso no nos da cuenta de la calidad de Internet que tienen las personas, el tipo de aparatos con el que se conectan, los usos que le dan a ese acceso a Internet. Y entonces, ese mundo, esa idea de ese mundo interconectado, pues adquiere ciertos matices, ciertos colores como en el mapa, que nos hablan de que no todas las personas pueden ingresar, pueden acceder a los beneficios de las tecnologías en igual proporción. Entonces, esta es la idea a la que quería llegar de cómo en este mundo interconectado, no todas las personas están conectadas igual. Y al no estar conectadas igual, están en diferentes posibilidades de acceder a esto que yo compartía al inicio, a este mercado laboral, ¿no? A estas oportunidades educativas, ¿no? A estos derechos que están articulados en los servicios en línea de los diferentes gobiernos, entre muchas otras cosas. Efectivamente, cuando nosotros queremos analizar estas diferencias de acceso, es que hablamos de la brecha digital, ¿no? ¿Y qué se entiende por la brecha digital? Yo acá quiero compartirles un par de definiciones distintas que colocan de alguna forma el acento en diferentes cuestiones. La primera es la de la OCDE, ¿no? La OCDE define la brecha digital como la división entre individuos, hogares, áreas económicas y geográficas con diferentes niveles socioeconómicos en relación de sus oportunidades de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, así como el uso de Internet para una amplia variedad de actividades, ¿no? La definición de la OCDE nos coloca en el centro el acceso a las tecnologías y al Internet. Sin embargo, hay otra definición que a mí me parece que es más adecuada, que es precisamente la definición que da la CEPAL, que dice que la brecha digital es la línea divisoria entre los grupos de población que ya tienen la posibilidad de comunicarse, coordinarse y beneficiarse de las tecnologías de la información y la comunicación, y el grupo que aún no tiene esa posibilidad. ¿Por qué me gusta más la definición de la CEPAL o por qué me parece que es más adecuada para lo que queremos discutir ahora? Porque al decir ya tiene la posibilidad, establece que la meta sería que todas las personas se pudieran beneficiar de esta comunicación, coordinación a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Y no es menor esto, porque efectivamente el acceso a las tecnologías de Internet, el acceso a las tecnologías digitales es un derecho, ¿no? Es un derecho que se vincula con los derechos de información, con los derechos de comunicación y con otra serie de derechos que a través de las tecnologías se posibilitan. Entonces, el acceso universal como derecho es lo que hace necesario hablar de esta brecha digital. Sin embargo, gran parte de las mediciones que hay al respecto de la brecha, como veíamos en estos mapas y en estos datos que yo les presentaba al inicio, se concentran en la conectividad a Internet, ¿no? Que es el dato, digamos, base o el dato principal a la hora de hablar de la brecha digital. ¿Cuántas personas se pueden conectar a Internet? ¿Cuántas no? Sin embargo, desde diferentes estudios se ha recalcado la necesidad de hablar de la brecha digital no solamente en función de esto, la diferencia de conectividad y disponibilidad de las redes, de los dispositivos, de los servicios, que es la llamada brecha de acceso, sino mirar la brecha digital con mucho más cuidado y también hablar de la brecha que hay en los conocimientos, en las habilidades que permitan que sean utilizadas estas tecnologías, ¿no? Que es lo que denominamos brecha de uso. No solamente basta poder conectarse a Internet o tener acceso a Internet y a las tecnologías, también importa que las personas tengan los conocimientos y habilidades tecnológicas para poder utilizar estas tecnologías. Y por último, cuando se habla de brecha digital, también es necesario hablar de las posibilidades de elegir y orientar su uso para beneficio de la comunidad usuaria,
que es cuando hablamos de la brecha de apropiación. Entonces, esta, digamos, mirada más amplia de las brechas, hablar de brecha de acceso, brecha de uso y brecha de apropiación, nos coloca en una situación o nos permite analizar este dato de 63% de la población conectada con otros lentes, ¿no? Porque después tendríamos que preguntarnos de ese 63% que se puede conectar, ¿cuántos tienen los conocimientos tecnológicos para utilizar al máximo estas tecnologías de Internet? Y después, y tecnologías digitales. Y después tendríamos que preguntar cuántas de estas personas la utilizan no solo como consumidores de tecnologías, no solamente usando las plataformas comerciales, ¿no? Para ver películas, para escuchar música, para mandar mensajes, sino cuántas personas las pueden utilizar para acceder a derechos y beneficiarse de lo que existe en el ciberespacio. Y entonces cuando nosotros vamos analizando estas escalas de la brecha, pues vamos viendo cómo la brecha digital se convierte en un vértice, ¿no? Un vértice de desigualdades. Porque por un lado, cuando tratamos de ver quiénes están fuera de las tecnologías, nos vamos a dar cuenta de que quienes están fuera son precisamente quienes arrastran desigualdades sistémicas, ¿no? Entonces la brecha se convierte en un resultado de las desigualdades. Las personas que no están en las tecnologías es porque en su vida cotidiana enfrentan brechas económicas, brechas educativas, brechas geográficas, y esas condiciones particulares de vida las alejan de la posibilidad de conectarse y usar las tecnologías sociodigitales. Pero al mismo tiempo, el que no estén en las tecnologías digitales causa nuevas desigualdades, ¿no? Por estos datos que yo compartí al inicio. Porque efectivamente, si no tengo esta oportunidad de estar en las tecnologías, me alejo de oportunidades laborales, me alejo de oportunidades educativas, ¿no? Me alejo de las posibilidades de acceder a derechos, de organizarme para pelear incluso por esos derechos. Entonces, esta brecha digital como vértice de las desigualdades económicas, educativas, socioculturales, geográficas, identitarias y políticas, que son las que inciden en las posibilidades de las personas de estar conectadas o no, pues hacen que esta idea del mundo interconectado todavía se vuelva más difusa, ¿no? Porque depende de muchas cosas que una persona esté o no plenamente en ese mundo interconectado. Y entre las brechas, sin duda, que destacan, pues están las que se originan por las desigualdades de género. Sí, las mujeres son quienes presentan mayores brechas a nivel educativo, mayores brechas económicas, ¿no? Y además hay una serie de condicionantes socioculturales que las alejan de las tecnologías. Podemos explicar por qué las mujeres no se benefician por igual de lo que ofrecen las tecnologías sociodigitales. Y bueno, cuando nosotros damos cuenta de precisamente cómo está la conexión o la proporción de las personas conectadas por sexo en Internet en el mundo, según los datos también de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nos damos cuenta que el panorama es bastante dispar. Aquí en el mapa no se alcanza a ver muy bien, pero los que están pintados en verde, los países pintados en verde, son los que tienen la misma proporción o la proporción equitativa de usuarias mujeres y usuarios varones, ¿no? Los que están en azul es donde existe una brecha importante entre las usuarias mujeres y los usuarios varones, porque hay más usuarios varones conectados a Internet, solamente los que están pintados de rojo son donde son más las mujeres las que se conectan, ¿no? A Internet. Entonces, en general, en el mundo hay una brecha importante de acceso de las mujeres a las tecnologías, empezando por el acceso a Internet. Acá, otros datos de América Latina que nos pueden dar el panorama de cómo estamos en este mundo que proclamamos como interconectado. Todavía en nuestro continente, 45% de las mujeres no pueden acceder a Internet y bueno, eso deriva en que no puedan acceder a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hablamos de 89 millones de mujeres sin conectividad en la región, sobre todo las mujeres que están en las regiones o en las zonas rurales, que son las que enfrentan la mayor exclusión digital. Y bueno, que eso nos coloca pues en porcentajes muy similares a lo que es la brecha mundial, ¿no? A nivel mundial, solo el 63% de las mujeres tiene Internet, que es una brecha de 3 puntos con respecto al acceso que tienen los varones, pero que en países por regiones puede alcanzar hasta los 10 puntos porcentuales, ¿no? Como los países de renta media, como son muchos de los países de América Latina, se reduce al 51%
de la población femenina la que puede acceder a las tecnologías, es decir, casi la mitad queda fuera de estas posibilidades tecnológicas. Y particularmente cuando hablamos de la brecha digital de género, no solamente nos referimos a las condiciones diferenciadas de acceso, uso y apropiación por parte de las mujeres, en tanto resultados de estas otras desigualdades económicas, educativas, ¿no? Cognitivas y demás, sino también a las condicionantes socioculturales que inciden en los aprendizajes, las aplicaciones y las adquisiciones tecnológicas que realizan las mujeres en situaciones concretas. Y aquí es donde los estudios desde la perspectiva de género han tratado de explicar qué factores inciden en esta brecha digital de género, además de los que tienen que ver con la infraestructura tecnológica, ¿no? Y lo que han encontrado es precisamente cómo estos modelos socioculturales de género tienen mucho que ver en las posibilidades que tienen las mujeres de acercarse y usar las tecnologías. El análisis de la brecha digital desde esta perspectiva de género, lo que ha cuestionado es precisamente cómo el género moldea la cultura tecnológica y la moldea al atravesar su concepción, sus valores, sus usos y sus significados relevantes. Es decir, el género determina cuáles son las tecnologías importantes, cuáles son los usos importantes de las tecnologías, cuáles son los usos que se deben impulsar en las tecnologías y cuáles son los significados mismos de la tecnología. Y entonces lo que han descubierto estos estudios precisamente es cómo existe un proceso de socialización totalmente distinto y que además la producción de tecnologías no se realiza de manera objetiva o neutral. O sea, es decir, la tecnología no está desprovista de valores, sino que en el propio diseño de la tecnología hay implícitas representaciones culturales de género que prevalecen en las sociedades. Pongo un ejemplo, las tecnologías siempre se piensan en función del trabajo productivo, y hay pocas tecnologías que se piensan en función del trabajo reproductivo que realizan las mujeres, como por ejemplo los cuidados. Hay pocas tecnologías que surgen pensando en la labor de cuidados que realizan las mujeres mayoritariamente en gran parte del mundo y que, sin embargo, son una actividad sumamente necesaria para la subsistencia de todas las actividades sociales, ¿no? Lo que han encontrado esos trabajos también es cómo se ha generado una idea de las mujeres como ajenas a las tecnologías o como rechazando las tecnologías, ¿no? Esa imagen de caricatura que les comparto, que es como parece que todo lo tecnológico nos es ajeno, nos causa miedo, no lo sabemos usar, no lo queremos usar, ¿no? Y seguramente tenemos esta imagen estereotipada de la tía o la mamá que nos dice, tú muévele porque yo no le sé, ¿no? Y muchas veces lo que se ha generado es una explicación que centra ese rechazo en las propias mujeres, es decir, en la incapacidad o poca disposición de las mujeres de aprender a usar las tecnologías. Y entonces esto que se ha denominado la tecnofobia explica cómo en las mujeres se desarrolla una especie de miedo o rechazo a las tecnologías, lo que hace que tengan menos oportunidades de acceder a los usos tecnológicos, tengan o manifiesten menos interés, desarrollen, por lo tanto, menos capacidad para utilizarlas y que interioricen todo eso como que las tecnologías son ajenas a ellas. El problema con esta explicación es que parece que justo la cuestión es que nosotras no queremos, no podemos, no tenemos en el ADN ese chip tecnológico. Cuando lo que dicen los estudios de género no es que exista un rechazo de las mujeres a las tecnologías per se, es decir, no es porque en nuestra naturaleza esté esta disposición, sino porque hay diferentes mecanismos que a lo largo de la vida van reforzando este imaginario de exclusión a las tecnologías, que comienzan desde la socialización en el juego, es decir, qué tipo de juegos se promueven desde estos modelos de género, qué cosas se promueve que jueguen niñas y niños, y como muchos de estos imaginarios de los niños como creadores difieren de lo que pasa con los juegos que se promueven, por ejemplo, entre las niñas, aun cuando cada vez hay más juguetes que se proclaman como sin género, siguen existiendo modelos culturales muy marcados desde el juego hasta los procesos educativos, ¿no?
por ejemplo, las referencias que las niñas pueden encontrar en sus libros de texto, que son los libros base educativos, al respecto de mujeres científicas y mujeres tecnológicas, ¿no? Este dato de que si nosotros revisamos los libros de educación superior, encontramos referentes de una mujer por cada 20 científicos, ¿no? En los libros de formación universitaria, o 2 mujeres tecnólogas por cada 230 casi hombres que están involucrados en las tecnologías y que aparecen como referentes educativos de las mismas, hasta ideas que están colocadas en diferentes espacios sociales, ¿no? Como la publicidad, como los medios de comunicación, como el ámbito del ocio, que reiteran esta idea de que las tecnologías, el ámbito tecnológico es un ámbito propiamente de lo masculino y que efectivamente lo que van generando es que las mujeres participen en menor medida en las áreas tecnológicas, no por esta incapacidad que explicaba la primera teoría, sino porque existe todo un reforzamiento social que reitera que ese espacio es de alguna forma ajeno a las mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, las mujeres participan en mucho menor proporción en la investigación en ciencia y tecnología, participan mucho menos también en todas estas carreras STEAM que alcanzan apenas porcentajes del 35%, y además no están en el diseño de las tecnologías más innovadoras, ¿no? Como es ahora la inteligencia artificial o todas las tecnologías que tienen que ver con datos. Entonces, las mujeres tampoco están en el diseño de estos aparatos tecnológicos. Y aunque existe todo un movimiento para promover que más mujeres participen en las tecnologías y cuyos ejemplos son, por ejemplo, este Día Internacional de las Niñas en las TIC, que ya será en el mes de abril, o recién pasó del Día Internacional en febrero de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que lo que involucran es justamente promover las carreras tecnológicas y científicas entre las mujeres. En realidad, tratar de acercar a las mujeres en las tecnologías tendría que ser una posibilidad para todas, independientemente o no que nos queramos relacionar con las áreas tecnológicas STEAM. Es decir, atender la brecha digital de género es una actividad, debería de ser una acción prioritaria para mejorar la situación de las mujeres justo por esta centralidad de las tecnologías de la que hablábamos al inicio. Cualquier mujer en cualquier situación tendría que contar con esta posibilidad de beneficiarse de las tecnologías, ¿no? De beneficiarse laboralmente, educativamente, políticamente de estas tecnologías. Entonces, algo que se ha analizado mucho es cómo, en el caso de los aprendizajes de las mujeres en, con y para las TIC, es precisamente que se deben centrar en la idea de la apropiación tecnológica. Si se reconoce que existen todos estos mecanismos que hacen que exista un rechazo, miedo, desinterés por las tecnologías, más allá de que queramos o no ser ingenieras o informáticas, sino en general en nuestra vida cotidiana siempre se ven desde este marco de ajenidad, la propuesta de generar estos aprendizajes para las tecnologías parte de que las mujeres nos apropiemos de las mismas. La apropiación tecnológica se define como la manera en la cual las personas incorporan estas tecnologías a su vida cotidiana, ¿no? Tanto en su dimensión práctica, es decir, las usan como herramientas, pero también como en su dimensión simbólica. Se convierten en espacios significativos para las personas, en este caso para las mujeres, y entonces se les quita esta, digamos, idea de que las tecnologías solo son herramientas productivas y se convierten en espacios que de alguna forma facilitan procesos de la vida cotidiana que pueden ser sí el trabajo, pero que también pueden ser el cuidado de los hijos, ¿no? Que puede ser el acceso a servicios de gobierno, pero que puede ser también la lucha y la denuncia de violencias de género, que pueden ser actividades tan elaboradas como poder acceder a otras oportunidades educativas a través de una plataforma tecnológica, pero que también pueden ser actividades que permitan mejorar habilidades de cocina a través de los muchos tutoriales que hay en YouTube. Es decir, la apropiación tecnológica se centra en
definir o decidir desde las propias mujeres cuáles son las necesidades tecnológicas que tienen y cómo las pueden impulsar. Y es aquí donde surge esta idea de la alfabetización digital. La alfabetización digital, se define como este proceso, un proceso educativo que permite desarrollar las habilidades cognitivas, críticas para utilizar las tecnologías de la información en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Esto es importante porque alfabetización digital no son clases de ofimática, no es aprender a utilizar los programas que se requieren para poder trabajar en un área específica, ¿no? Tampoco la alfabetización digital es aprender a utilizar las plataformas con finalidades educativas, esto que sería el e-learning, ¿no? Sino que la alfabetización digital involucra poder desarrollar todos los conocimientos necesarios para incorporar las tecnologías a nuestra vida cotidiana. Entonces, esto abre el marco de aprendizaje que se requiere porque no estamos hablando solamente de habilidades tecnológicas, es decir, saber moverle a los aparatos, sino también habilidades o competencias informacionales, comunicativas y competencias críticas, ¿no? Las primeras que yo les quiero compartir son precisamente estas competencias informacionales o comunicacionales que forman parte de este esquema de alfabetización y que se centran en el saber, ¿no? En el saber qué hay de posibilidades en las tecnologías para comunicarnos y para obtener información. Entonces, cuando se busca desarrollar capacidades o habilidades informacionales comunicacionales, nos referimos a todos estos conocimientos para seleccionar información, pero también para analizarla, para interpretarla, incluso para producirla y reproducirla en otros espacios. Entonces, no es nada más saber utilizar un buscador, sino una vez que tenemos esta información que la hemos encontrado a través de cualquier buscador, ya sea un buscador genérico o un buscador muy especializado, sino también analizar cuál es información válida y cuál no, cuál información es falsa, cuál información tiene fuentes confiables, cuál información está sesgada, ¿no? ¿Cómo podemos usar esa información para poder generar otro tipo de mensajes? ¿Cómo podemos utilizar esa información sin apropiarnos indebidamente de las ideas que otros han tenido, ¿no? Entonces, este tipo de competencias son muy importantes porque justo nos habilitan para poder acceder en mejores condiciones a toda la información que está disponible en el ciberespacio. Después están precisamente todas las competencias tecnológicas e instrumentales, que ahí sí nos referimos a todos los conocimientos prácticos y habilidades para utilizar el hardware y el software tecnológico, ¿no? Sí, saber utilizar, moverle, picarle a los aparatos, también saber entender las lógicas de funcionamiento de los programas, ¿no? Saber ejecutar acciones muy específicas a través de los programas. ¿Qué es esto que en alfabetización digital se denomina el saber hacer con las tecnologías, ¿no? Y aquí se requiere justo que las mujeres y en general las personas desarrollen estos conocimientos que les permitan enfrentarse a estos aparatos sin este temor, ¿no? O sin este rechazo o miedo a equivocarse. También tiene que ver con implementar esta seguridad en el uso tecnológico de todos estos aparatos. Y por último, están las competencias o las habilidades críticas cognitivas. Aquí estamos refiriéndonos al nivel más amplio de competencias digitales, porque se trata de todos los conocimientos que son necesarios para comprender el funcionamiento de la tecnología dentro de la sociedad y la cultura. Es decir, saber ser en las tecnologías, saber comportarnos en los entornos tecnológicos, saber cómo funcionan los entornos tecnológicos y cómo en esas dinámicas de funcionamiento a nosotros también nos hacen funcionar de ciertas maneras, ¿no? Entonces, acá hablamos de este tipo de conocimientos que nos permiten entender, por ejemplo, las dinámicas de, voy a poner un caso, polarización de opiniones, que me permiten entender que los algoritmos me muestran cierta información que favorece mis creencias y me hacen rechazar otras creencias. Entender que los algoritmos
favorecen que yo quiera exponer mi intimidad, ¿no? Y que eso me coloque en ciertos riesgos, o favorecen que yo quiera comentar la intimidad de otros, ¿no? Porque esa es la lógica de funcionamiento. O incluso conocimientos para comprender cómo la construcción que yo hago de mi persona en estos espacios sociodigitales genera una proyección muy particular para el resto de la comunidad. Entonces, aquí estamos hablando de estos conocimientos que justo se centran en lo que las personas son a través de las tecnologías digitales. A nivel internacional, desde la UNESCO, se han promovido estas 5 áreas de las competencias digitales, donde estos 3 niveles, las competencias tecnológicas, las competencias críticas, las competencias informacionales, pueden trabajar, ¿no? Y estas 5 áreas tienen que ver con cuestiones que las personas necesitan considerar a la hora de que están utilizando las tecnologías sociodigitales. Una de las primeras tiene que ver con esto, la información. O sea, se necesitan competencias para identificar, buscar, analizar la información. Y en ese sentido hay programas, hay políticas, hay aplicaciones que permiten desarrollar ese tipo de competencias digitales o competencias digitales para esa área. Hay también una necesidad de que las personas trabajen sus competencias digitales en torno a la comunicación, que sepan cómo comunicarse a través de las plataformas sociodigitales, pero que también sepan crear mensajes específicos para las diferentes plataformas. Es decir, no solamente que aprendan, las reglas de las plataformas, sino que también puedan utilizar los formatos que las propias plataformas y entornos piden, promueven para poder participar en ellos, ¿no? Tiene que ver esto también con la creación de contenidos, el que nosotros podamos utilizar estas plataformas para que estos mensajes los podamos editar, los podamos mejorar, los podamos adaptar a nuestras necesidades, rescatando también sobre todo la idea de dar crédito a los materiales que utilizamos para recrear esto que denominamos la propiedad intelectual. La siguiente área es el área de la seguridad. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la protección de la información que colocamos a través de estas plataformas y entornos sociodigitales, que va desde la protección de datos, la protección de identidad, el bienestar digital, ¿no? El poder regular el tiempo de uso de las tecnologías, también el uso sostenible, el poder reducir la huella digital que contamina, ¿no? A través también de nuestros dispositivos, y en general todo aquello que haga que nuestros usos en Internet y las tecnologías sean mucho más seguros. Y el último es que tengamos competencias para la resolución de problemas, ¿no? Que podamos desarrollar estos conocimientos para resolver cualquier problema técnico, para poder entender cuáles son las fallas que presentan nuestros aparatos, a qué obedecen, cómo resolverlas, e incluso que a través de las propias tecnologías podamos capacitarnos en materias netamente técnicas para aprender a resolver cualquier conflicto que se presente en el uso tecnológico. Entonces, los programas de alfabetización, como observamos, deben buscar promover de forma conjunta e integral estas habilidades y estas competencias. No es nada más desarrollar habilidades tecnológicas, porque sin estos otros componentes, digamos, estas habilidades se quedan sin poder llegar a este nivel de apropiación, es decir, a que las personas los usen las tecnologías, apliquen sus conocimientos para beneficiarse de las mismas. Y en el caso de los proyectos que trabajan con mujeres, siempre es necesario que consideren cómo estos modelos socioculturales pues influyen en la relación que tenemos las mujeres con las tecnologías. Algo que han buscado algunos de los casos que les voy a compartir para cerrar es precisamente reconocer que muchas veces las mujeres somos desestimadas a acercarnos a estos conocimientos tecnológicos, ¿no? Una de las cosas que sale mucho en estos estudios es que cuando se están generando aprendizajes tecnológicos, muchas mujeres temen preguntar o temen expresar sus dudas porque hay otros compañeros, sobre todo varones, que rápidamente entienden las lógicas
o porque temen ser desestimadas a la hora de preguntar sus dudas tecnológicas porque les parece que son muy obvias. Entonces, bueno, más bien es todos los ejemplos que les voy a compartir parten de este principio de generar espacios de alfabetización solo para mujeres, para generar esta idea de confianza, donde todas puedan tener la oportunidad de preguntar sin temor a ser descalificadas por sus dudas, por más obvias que sean. Estos casos que les voy a presentar surgen de algún trabajo que realicé en años anteriores, donde rastreamos junto con otro investigador los esfuerzos de alfabetización digital que hacían colectivas, sobre todo colectivas feministas, para acercar a las mujeres a las tecnologías, ¿no? Y en este rastreo encontramos muchos ejemplos de actividades que se realizaban justamente para reducir esta brecha digital, pero en vez de llegar y decir, esta es la información o estos son los conocimientos que necesito que desarrolles utilizando este software, desarrollando esta capacidad o esta habilidad, lo que hacen estos proyectos es ubicar un problema que sea propio de las mujeres y a partir de ahí ver cómo las tecnologías Parece que se congeló la doctora Claudia. Sí, pero sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Ay, bueno, pues aprovechar en lo que se conecta la doctora Claudia Pedraza, sin duda es un tema como súper interesante y apasionante. Invitarlos a que nos compartan sus dudas, sus preguntas a través del chat. Ahí estaremos recibiendo las inquietudes o los comentarios que les quieran hacer llegar a la doctora Claudia Pedraza y con mucho gusto los pasaremos al aire. Entonces, por favor, los que gusten realizar sus comentarios a través del chat. Bueno, ya está nuevamente con nosotros. Doctora Claudia, adelante. ¿Ya me escuchó? Sí. Ok, perfecto, perdón, creo que me fui un momento. Les comentaba este proyecto de laboratorio. Lo que ellas hacen es lanzar un bootcamp, como les llaman ahora, que es esto, como un campamento o búsqueda de talentos de mujeres que estén interesadas en desarrollar una carrera dentro de las áreas tecnológicas, ya sea como programadoras, como ingenieras en sistemas, en fin, y les ofrecen una beca para que a lo largo de cierto tiempo cursen esta carrera corta tecnológica y después colocan, digamos, a estas graduadas en una bolsa de trabajo con empresas que se dedican a la tecnología. Esta capacitación, digamos, es gratuita para estas mujeres y solamente cuando acceden a un empleo es que dan una pequeña retribución para que el campamento siga funcionando. Entonces, esto ha sido un proyecto muy importante porque ha permitido que una cantidad importante de mujeres que no tienen las posibilidades de pagar una educación a nivel universitario accedan a la formación tecnológica que se requiere para trabajar en empresas propias de tecnología y entonces esto, digamos, contribuye en dos sentidos. Acerca a las mujeres a las carreras tecnológicas, reduce estas brechas digitales de conocimientos tecnológicos, pero además cambia los porcentajes de las empresas tecnológicas que casi no tienen mujeres trabajando en sus áreas, ¿no? Entonces es un proyecto que se centra sobre todo en impulsar las carreras en áreas de tecnología de las mujeres. Otro proyecto que también trabaja en esta idea de la alfabetización digital son talleres de seguridad digital que se ofrecen para las mujeres. Ante la violencia que se enfrenta en las redes sociodigitales, ese es un tema también muy importante, hay una gran cantidad de prácticas de violencia contra las mujeres en los entornos sociodigitales. Muchas colectivas ofrecen talleres de seguridad digital o autodefensa digital. Y estos talleres parten justamente de este problema, ¿no? Centrar la violencia, preguntarles a las mujeres cómo se sienten, preguntarles cuáles son sus usos de las tecnologías y a partir de ahí acercarles conocimientos tecnológicos, pero también comunicacionales y críticos para que puedan proteger su identidad, sus imágenes, sus datos a través de los dispositivos tecnológicos que ellas tienen, que son los celulares, ¿no? Y entonces no solamente es hacer privados las cuentas, poner
difusores de imágenes y demás, sino también es reflexionar sobre lo que las mujeres comparten a través de las tecnologías, reflexionar sobre las posibles violencias que se pueden enfrentar, y entonces la reflexión es mucho más amplia que solamente aprender a mover un botón o a usar una aplicación para proteger más el dispositivo telefónico. Hay otros talleres, por ejemplo, que se centran en cosas muy, muy específicas a partir de justo reconocer que hay preocupaciones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, encontrábamos que había algunos talleres de seguridad digital para mamás, ¿no? Y eso es algo muy específico, pero que colocaba un problema central que era esto, que muchas mujeres dicen, o sea, mis hijos tienen teléfono celular y yo no sé cómo cuidar todo lo que pueden encontrar ahí en la red. Y entonces se parte de esta preocupación muy legítima de muchas mujeres mamás y se les dan estos talleres de conocimientos específicos para eso, ¿no? Donde eso que hacen les permite además conocer mucho más las dinámicas de la difusión de contenidos, los permisos que tienen las plataformas para que las personas accedan a ver o no ciertos contenidos, incluso las propias clasificaciones de los contenidos en la red, ¿no? Y las formas en las cuales las infantes pueden burlar algunos de estos candados que tienen cuando quieren ver contenidos que no son adecuados para su edad. Hay también talleres de programación para mujeres, donde se parte desde lo más básico y como son puras mujeres, van acompañándose juntas en este ir aprendiendo el lenguaje de programación. Hay algunos que son incluso dirigidos para niñas. Esto que se nos hace muy complejo para quienes no somos en áreas tecnológicas, el programar, bueno, se empieza a incentivar desde que las niñas son pequeñas, ¿no? Y entonces van justamente apropiándose de estos lenguajes tecnológicos, o incluso hay talleres tan simples como mantenimiento de laptops, ¿no? Donde justo se convoca a mujeres y dicen, bueno, a ver, ¿qué necesitas hacer para que tu laptop, esa herramienta de trabajo o de escuela que utilizas todos los días, se mantenga en las mejores condiciones, ¿no? Son cosas muy acotadas que permiten precisamente que las mujeres vayan apropiándose de sus usos tecnológicos. Comparto de la Editatona, que es una iniciativa de Wikipedia exclusiva para mujeres que aprenden a editar entradas de Wikipedia, pero dirigidas también a temas que tienen que ver con las mujeres, ¿no? Esta iniciativa, por ejemplo, atiende el hecho de que las entradas de Wikipedia que hablan de mujeres en todo el mundo apenas alcanzan el 10%. Es decir, de todo lo que hay en Wikipedia, apenas el 10% de entradas se refieren a mujeres, científicas, artistas, tecnólogas, políticas, etc. Pero hay un déficit de Wikipedia, de entradas, referentes a los quehaceres femeninos, y entonces lo que hace esta iniciativa es convocar a las mujeres a talleres para que aprendan a editar Wikipedia. Esto parecería que es la única finalidad, editar Wikipedia, pero en realidad las mujeres que están en estos talleres aprenden, por ejemplo, a distinguir fuentes de información que son verídicas de otras que no lo son, aprenden el lenguaje enciclopédico, cómo hay que redactar un documento cuando se trata de un documento informativo, aprenden a subir imágenes y a ceder los derechos o a ponerlos en licencias que son compartidas, las licencias Creative Commons, y además contribuyen a reducir esta brecha de información que hay en Wikipedia acerca de las mujeres, y se convocan editatonas con temas muy específicos, ¿no? Las mujeres en los negocios, las mujeres en la arquitectura, las mujeres en el arte, y entonces mujeres trabajan para aprender a usar una plataforma muy concreta como es Wikipedia para aumentar la información que hay sobre las propias mujeres. Y la última es este proyecto de Voces de Mujeres, que lo que consiste es en enseñar a las mujeres a producir contenidos audiovisuales. Mujeres que no tienen conocimientos de cómo grabar, cómo usar una cámara, cómo editar, cómo producir un video, que parecería que no es nada más grabar, sino tener este esquema de producción audiovisual, lo aprenden en esta iniciativa para contar lo que a ellas les interesa contar. Este proyecto de Voces de Mujeres que se convoca de manera libre y en el que pueden entrar mujeres de diversos espacios geográficos, condiciones, historias y trayectorias, pues ha servido para que las mujeres creen pequeños materiales de historias de sus comunidades que usualmente no se encuentran en los medios de comunicación, ¿no? Mujeres que son agricultoras,
mujeres que son migrantes, mujeres que hablan de las violencias que han vivido, pero que lo hablan desde su propia perspectiva y no desde la perspectiva que, por ejemplo, podemos encontrar en los medios de comunicación o en otros espacios. Entonces, bueno, yo cerraría diciendo esto. Si bien no existe una solución mágica para la brecha digital de género, porque es un problema multifactorial, estos proyectos nos dan una idea de cómo podemos reducirla, centrándonos en necesidades específicas de las mujeres y a partir de esas necesidades desarrollando proyectos integrales, ¿no? Que permitan que las mujeres puedan hacer del espacio de lo digital y de las tecnologías un espacio propio para atender aquellas necesidades que tienen y así no solamente usar más las tecnologías, sino aumentar las posibilidades de que estas mujeres se beneficien de las oportunidades educativas, laborales, políticas, culturales, de expresión, de información que hay en estos espacios. Y bueno, yo cerraría con esto. Muchas gracias, doctora Claudia. Sin duda, un tema bastante interesante. Antes de comentar, nuevamente invito a los asistentes, si tienen alguna duda, un comentario que quieran hacerle llegar a la doctora Claudia, por favor, lo pueden hacer a través del chat. Bueno, sin duda es un tema bastante interesante y como mujeres es difícil no identificarse, ¿no? No, especialmente estos talleres, como comentas, Claudia, es identificar un problema, aunque sabemos que definitivamente no vamos a resolver el problema porque es multifactorial. Sin duda podemos identificar un pequeño problema y a partir de ahí generar soluciones, estrategias que nos permitan abonar a la reducción de estas brechas digitales, ¿no? Brechas de género. Sin duda, pues es cómo no identificarse en cada parte de lo que mencionas. La parte de conectividad a Internet me llama mucho la atención porque a veces es lo que pensamos, ¿no? O sea, pensamos que es como, o áreas como la inteligencia artificial, el análisis de datos, cosas muy técnicas, muy científicas, muy del área de ingeniería, y a veces o es eso o lo vemos como conexión a Internet, ¿no? El que yo pueda tener Internet. Entonces, pues digo, la perspectiva que nos muestras, pues es una amplia relación como en estos temas, ¿no? Es como no verlos como algo separado, sino que de algún modo forman parte de un proceso de alfabetización digital, como bien lo mencionas, ¿no? Sin duda, pues nos dejas muchas reflexiones. Y un tema que me pareció también muy interesante es la parte de la violencia digital, ¿no? O sea, si muchas veces nos cuesta percibir en nuestro entorno y en el mundo, en nuestro día a día, en nuestra actividad cotidiana, la violencia, pues creo que es mucho más difícil distinguir la violencia digital, ¿no? A lo que estamos expuestos todos. Esa parte me llevó mucho la atención. También entre los panelistas, digo, pudiera seguir comentando, pero también tenemos aquí como invitada dentro del panel a la doctora Alma Coset Guadarrama, también investigadora de la Universidad de La Salle, México, y bueno, también pues si ella pudiera también compartirnos, reflexionar sobre los temas. Como digo, es muchísimo el material que nos compartes y sin duda pues nos amplías la visión y la doctora Coset también nos puede compartir algunas de sus reflexiones. Doctora Coset. Sí, muchas gracias, doctora Lozano. Bueno, hice algunas anotaciones, pero antes de comentarlas, me gustaría felicitar a la doctora Pedraza por su amplio conocimiento y capacidad de síntesis para en tan poco tiempo darnos una visión muy precisa y amplia de lo que son las brechas digitales. Efectivamente, pues hablamos de muchas cosas, tocó temas diversos que tienen que ver con esta brecha digital, partiendo de lo que tendríamos que entender por analfabetización digital crítica con el objetivo justo de reducir las brechas de género. Y hay algo que en particular me llamó la atención sobre el término apropiación tecnológica, que lo definía como esta incorporación de las TICs, ¿no? De estas tecnologías en nuestras tareas o quehaceres cotidianos. Y aquí, pues más que un comentario, me gustaría aprovechar este espacio como para generarle una pregunta.
en torno a este tema de la apropiación, que pudiera contestármelo al final un poco de esta lluvia de ideas que tengo escrito, que sería cómo el gobierno, cómo nuestro gobierno en particular o los gobiernos en general coadyuvan a lograr esta apropiación tecnológica, porque creo que el término es una palabra, es un término clave, es una palabra clave para justo reducir estas brechas digitales que vienen, como muy bien lo marcaba usted, doctora Pedraza, vienen desde nuestra formación, ¿no? Desde niños, desde el cómo jugar, desde el qué jugar, ¿no? Y entonces pareciera que las niñas, pues, no podrían o no deberían jugar estos videojuegos o ciertos tipos de videojuegos que está comprobado, generan ciertas destrezas o ciertas habilidades en el sujeto, ¿no? Y que, pues por el miedo a la burla, por el miedo, como ya lo comentaba, nos van como mujeres aislando del uso de nuestras tecnologías. Entonces, me gustaría un poco conocer su visión en cuanto a qué deben hacer o cómo los gobiernos pueden coadyuvar en para lograr esta apropiación tecnológica como mujeres. Por otro lado, me pareció muy didáctico su exposición en cuanto a los ejemplos, porque como teóricas podríamos estar reflexionando sobre estos términos, sobre estas problemáticas, ¿no? Pero cómo verlos aterrizados, cómo empezar, cuál sería el primer paso para ir rompiendo con estas brechas digitales, con estos paradigmas machistas que impiden la inclusión de las mujeres en ciertas áreas, como ya lo mencionaba la doctora Lozano, en el tema de las ingenierías, de la tecnología, como si no tuviésemos la capacidad para eh, utilizar las tecnologías o desarrollar las tecnologías. Entonces, me parece que las últimas diapositivas son un ejemplo muy claro de cómo podemos empezar a romper estos moldes, estos paradigmas. Y en este sentido, me gustaría, la siguiente pregunta, me gustaría preguntarle, usted como académica, ¿qué podría recomendar o qué recomendación le daría a nuestras estudiantes, a nuestras colegas, a las mujeres, niñas, en fin, para seguir creando estas iniciativas o cuáles serían los primeros pasos para crear iniciativas como Laboratoria, por ejemplo, que ya lo señalaba, ¿no? Me pareció una iniciativa muy interesante para incluir a las mujeres en los temas tecnológicos, introducirlas en estas cuestiones tecnológicas, porque a veces también tenemos como el miedo de, híjole, la escena, la foto esta que sacaba de la señora, ¿no? Con la escoba y teniendo la tecnología allá, porque pues está muy cara y la vaya yo a descomponer, ¿no? Bueno, ¿qué podría o qué sugeriría usted para acercarnos a estas iniciativas, generar más iniciativas que puedan romper con estos esquemas? Y finalmente, pues insisto, felicitarla por su amplio conocimiento en este aspecto y no quiero dejar mi formación como abogada con la última pregunta para generarle. Usted desde otra formación, ¿qué considera que hace falta en la normativa o en la normativa de los estados? ¿Qué piensa usted que hace falta en las normativas o las legislaciones de los estados que puedan incentivar, impulsar la participación de las mujeres en los temas tecnológicos? Que sean más visibles nuestras participaciones, que puedan romper eh, estos esquemas. Y eso sería todo. Felicitarla nuevamente, doctora Pedraza, muy interesante. Ok. Bueno, pues muchas gracias, doctora Alma, por todos los comentarios y las preguntas, que me parece que son muy importantes porque justo yo hablé de estos esfuerzos que hacen las colectivas para alfabetizar a las mujeres, pero son esfuerzos de organizaciones civiles, ¿no?
cuando debería de estar acompañado de una política con perspectiva de género para acercar, incrementar el derecho de las mujeres a las tecnologías, que es este derecho al acceso universal, ¿no? A las tecnologías. Entonces, junto con esto, la primera pregunta y la última pregunta, porque aunque en nuestra legislación está garantizado el acceso universal a través del acceso a la información, que supone el uso de las tecnologías, eso se tendría que traducir en políticas específicas para incrementar la participación de las mujeres en estos ámbitos tecnológicos, no solamente desde la perspectiva del STEAM, que es fomentar las carreras tecnológicas, sino generar estas habilidades en todas las mujeres. Y uno de los espacios clave son los espacios educativos como las universidades, ¿no? Pero que tendrían que empezar desde la educación básica con programas que incorporaran a su currícula la alfabetización digital. ¿Cómo es que han atendido los gobiernos históricamente el problema de la brecha digital en general de la población y la brecha de género? Únicamente a través de esta primera brecha, la brecha de acceso. Para gran parte de los gobiernos, trabajar para reducir la brecha digital es generar más infraestructura tecnológica, ¿no? Esto implica no solamente ampliar la red de conectividad, sino dotar, por ejemplo, a los espacios educativos de aparatos tecnológicos, ¿no? Y hemos tenido casos como este ejemplo de Enciclomedia, ¿no? O estos casos de dotar a las escuelas de computadoras en zonas donde ni siquiera había electricidad o donde ni siquiera había acceso a Internet. Y entonces donde esta tecnología, pues evidentemente no se iba a utilizar. Pero además de que no se iba a utilizar, no había nadie en estos espacios educativos que tuviera los conocimientos necesarios para poder sacar el máximo provecho para estos aparatos tecnológicos y estos accesos a la red. Entonces, me parece que en general las políticas educativas han fallado porque se han centrado en la primera brecha, que es la brecha de acceso, que se soluciona generando más infraestructura, pero no han analizado las condiciones de uso y las condiciones de apropiación que tienen las diferentes zonas de nuestro país, y además de eso no han analizado cómo hay otros factores que intervienen en la apropiación tecnológica que no tienen nada más que ver con el acceso y con el uso, como son, por ejemplo, el género, todos los condicionantes socioculturales que hay para que las mujeres accedan, pero otros como son incluso el origen étnico, ¿no? La lengua, ¿no? O sea, pensar que las tecnologías no están hechas para personas hablantes de lenguas indígenas me parece que es muy importante. O las personas con discapacidad. No hay tecnologías que se piensen de entrada para que contemplen los usos de personas que no pueden tener la movilidad, no pueden tener la visión, no pueden tener la escucha que se requiere para utilizar las tecnologías. Entonces, me parece que lo que ha faltado en las políticas gubernamentales es incluir la alfabetización digital como parte de la formación curricular, no con esta perspectiva ofimática, porque hay clases de computación en muchas escuelas, pero esas clases de computación se limitan a lo meramente tecnológico y para usos productivos, y no hay estas reflexiones sobre lo que implica el funcionamiento de las tecnologías digitales, la identidad digital, la seguridad digital, otros temas que no tienen nada más que ver con saber moverle a la computadora para hacer mis tareas o para poder incorporarme un trabajo, sino una reflexión. Y me parece que esa sí es una materia que debería de estar en la currícula de los diferentes niveles educativos, ¿no? Sigue siendo una misión y creo que ahí hay un punto que se tiene que atender, cómo incorporar la formación en tecnologías, la alfabetización digital, como parte del proceso educativo de las personas. O sea, es básico por todo esto que nosotros hemos estado discutiendo. Y referente a la pregunta segunda, me parece que se pueden fomentar estas iniciativas de promoción de la alfabetización digital y de la apropiación digital, primero ubicando problemáticas muy centradas, ¿no? Y a partir de ahí generar como justo estas estrategias de apropiación. Algo que ha funcionado mucho en las colectivas y creo que se puede replicar en los espacios también universitarios es justo trabajar como en redes y en grupos, ¿no? Dejar este esquema de la clase de computación, donde yo te voy a enseñar a utilizar algo, y más bien compartir los conocimientos que se tienen sobre los usos de las tecnologías, porque además de que es más horizontal, quita este sesgo que hay de siempre de la experta o el experto, ¿no? Al que yo le temo preguntar. Entonces, me parece que muchas de nuestras estudiantes son muy diestras en muchas tecnologías, ¿no? Entonces, ellas mismas podrían generar iniciativas para compartir los conocimientos que tienen sobre videojuegos, sobre aplicaciones, sobre edición de audio, de video, con otras mujeres que identifiquen que no tienen esos conocimientos,
¿no? A partir de esto, del compartir esos saberes, sin esta idea de que son las expertas, sino reconociendo que son usuarias que saben utilizarlas y que pueden ayudar a otras mujeres a usarlos. Pero la otra que me parece también que es una forma de incentivar justo estos proyectos es precisamente a través de proyectos transdisciplinares curriculares, es decir, pensar en las materias que damos en nuestras facultades que podrían derivar en algún tipo de proyecto que promueva esta apropiación tecnológica. Desde, o sea, para la apropiación tecnológica se requieren conocimientos económicos, de leyes, tecnológicos, de ingeniería, y entonces creo que en las diferentes carreras se pueden generar este tipo de proyectos donde se tengan que diseñar algún tipo de taller, de plática, de aplicación que atienda una de estas muchas problemáticas que hay en los usos que tenemos las mujeres de las tecnologías. Desde el no sentirnos seguras, desde el no saber cómo mejorar nuestra privacidad, hasta poder identificar las violencias digitales o poder saber, por ejemplo, cuáles son los organismos legales para denunciar una violencia digital. O sea, todo eso contribuye a este gran bagaje de conocimientos que necesitamos para usar lo digital. Muchísimas gracias, Claudia. Sin duda el tema, pues, pudiéramos continuar platicando, es de verdad interesante y más que bien llevado muy bien a cabo el desarrollo y sin duda pues nos quedamos con, con ganas de hablar más sobre el tema. No, estimada Claudia, en nombre del comité organizador de la Cátedra Internacional ODS, le extendemos el más sincero agradecimiento por su tiempo, su disposición en la realización de esta conferencia. Como dije, nos quedamos con, con grandes temas para reflexionar y especialmente del papel de las universidades en el quehacer, en la generación y la difusión del conocimiento, y especialmente para la disminución de las brechas digitales y las brechas de género. Pues, doctora Alma Cosel Guadarrama, de igual forma, muchas gracias por su participación en esta conferencia y les doy a todos un más profundo agradecimiento por su participación y por su tiempo. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos. Ya salimos, ¿verdad?